¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Como siempre les decimos muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Ustedes, ahí que nos ven del otro lado de la pantalla, gracias por estar acompañándonos. Gracias por acompañarme a mí en este programa nuevo. Y te quiero invitar, si todavía no lo estás, a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Lo puedes buscar Perspectiva Siglo XXI. Dale al botoncito de suscribirse, activa las notificaciones y así te enterás cada vez que subimos un video o un programa nuevo. Y te digo un secreto, es gratis, así que te invito a que te puedas suscribir y de esa manera también a nosotros nos apoyás para poder seguir creciendo y juntos poder compartir este mensaje tan lindo que es la palabra de Dios a todo el mundo. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de algún link, compartir el link a través de WhatsApp, a través de alguna red social, mandárselo a tus familiares, al grupo de la familia, al grupo de los amigos, a donde sea, sirve porque de esa manera juntos podemos llevar adelante esta misión que tenemos, ¿no? Que es compartir la palabra de Dios, predicar de su evangelio, demostrar que Él existe, que es un Dios de amor y que pronto está por venir a buscarnos. También te quiero invitar a que si tenés alguna duda, alguna consulta, nos puedas mandar un mensajito a través de WhatsApp. Vas a estar apareciendo el número acá arriba en pantalla o si no también lo tenés en la descripción de este video para que puedas mandarnos tu consulta. Estamos ahí esperando a que poder recibir preguntas para poder responder. Si querés ampliar sobre algún tema en particular, si hay alguna duda que te quedó y que te gustaría resolver o simplemente si tenés algún pedido de oración, te invito también a que nos puedas mandar ese pedido para poder estar orando por vos. Y pedirte ya de paso que ores también por nosotros, por Rubén, por Alicia, por Mati, por mí y por Perspectiva Siglo XXI. Ahora sí, sin darle tanta vuelta a la bienvenida, vamos a ir directamente al tema de hoy. Y como siempre decimos, estos temas siempre los basamos y nuestra base fundamental es la Biblia. Así que te invito a que vayas y busques tu Biblia o la enciendas si la tenés en el celular y vamos a ir directamente al título de hoy, que es así: crisis personal en el tiempo del fin. Y muchas veces hablamos justamente acá en perspectiva de temas proféticos, qué dice la Biblia, profecías, las profecías del tiempo del fin, las profecías que se cumplieron, las que no, y siempre mencionamos temas de ese calibre, de ese índole. Pero también está bueno a veces remarcar y mencionar temas que sean más emocionales, por así decirlo. Y en este tema de hoy me gustaría centrarnos en eso. No solamente en lo que dice la Biblia con respecto al estado anímico que podemos sentir. Porque me imagino que las palabras ansiedad, estrés, depresión rondan por tu vida últimamente. O rondan por tu cabeza o las escuchaste hablar. O no, si a diferencia de antes o a diferencia de tiempos anteriores, la palabra de estrés, ansiedad y depresión capaz que no se sentía tanto como hoy en día. La escala, luego de la pandemia que tuvimos ya hace unos años, hizo que estas emociones o estos sentimientos, estos estados de ánimo, incrementaran de una manera muy exponencial. Y es algo común, es algo que hoy en día todos estamos pasando. Pasamos por el estrés del trabajo, por el estrés de la facultad, del estudio, por el estrés económico. Eso nos da ansiedad de no saber cómo controlar las situaciones. Y muchas veces cuando no es controlada de la mejor manera, caemos en una depresión. Caemos en un estado de ánimo en donde no queremos hacer nada, decidimos encerrarnos, aislarnos y directamente cortar relacionamiento con personas, con seres queridos, con familiares, con amigos e incluso con Dios. Y son estados de ánimo, son sentimientos, son el estado anímico que hoy en día se ve normal. Hoy en día se ve incluso, como ya he mencionado, mucho mayor. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. La ansiedad, el estrés, esa crisis personal, pero en el tiempo del fin. Recordando que estamos viviendo en el tiempo del fin. O mejor dicho, el fin del tiempo del fin. Ya en la última recta, ya en la recta final, en el último trayecto que queda de esta vida. Porque sabemos que Jesús está a las puertas, está a nada de venir a buscarnos. Muy pronto
No sabemos cuán pronto, pero te aseguro que muy pronto. Y vamos a ir con estas palabritas que mencioné al principio. Y comamos con la primera, la ansiedad. Me imagino que si estás ahí del otro lado, y te invito a que lo puedas comentar ahí en el video si en algún momento sentiste ansiedad. Y vamos a ver un poquitito la definición de qué es lo que es realmente la ansiedad. Y una definición dice así: es una sensación de preocupación o miedo excesivo ante situaciones reales o imaginarias, que muchas veces se manifiesta con nerviosismo, tensión o pensamientos acelerados. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Alguna vez tuviste esta sensación de preocupación o de miedo excesivo? Y es interesante porque son situaciones reales, como la que podemos vivir el día a día, o situaciones imaginarias. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros pensamos en algo de manera anticipada de lo que podría pasar. Entonces ya nos estamos maquinando, nuestro cerebro empieza a fabricar escenarios ficticios, imaginarios, en posibilidades que pueden llegar a pasar, valga la redundancia, y uno de esa manera empieza a tener pensamientos acelerados, empieza a agarrarse de ansiedad, empieza a preocuparse o empieza incluso a tener miedo excesivo. Y todos pasamos por ansiedad en cierto grado, ya sea leve, ya sea algo demasiado grave. Ansiedad, como había mencionado, por alguna situación familiar, por alguna situación de estudio, por una situación laboral, por alguna situación económica. La ansiedad literalmente vive alrededor de nosotros hoy en día, ¿o no? Y es algo que está, es algo que no podemos ignorar, es algo que es un estado anímico que está normalmente y cada vez más presente hoy en día. Con todas las situaciones que está pasando alrededor, con todas las situaciones que vemos en el mundo, con una economía inestable, con una inseguridad que aumenta, con una proyección a futuro que incluso capaz que no la podés ver de manera clara. ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale seguir? ¿Será que en realidad hay alguna esperanza después de todo esto? Sabiendo que el mundo está cada vez peor y no tiene mucha pinta de mejorar. Ahí aparece la ansiedad, ¿no? Ansiedad, ese sentimiento de desesperación, ese sentimiento de querer controlar las situaciones y tal vez no podemos. Yo sufro de ansiedad, hay veces que digo, ¿qué pasará el día de mañana? Me adelanto. Y es como dice el dicho, cada día tiene su propio afán. Pero nuestro cerebro hay veces que se estimula demasiado y ya empieza a pensar en lo que viene mañana. Ni siquiera terminaste el día de hoy y ya estás pensando en lo que va a pasar mañana. Las preocupaciones diarias de la vida. Por eso el título son crisis personales. Cosas que vos y yo nos podemos sentir identificados. Cosas que vos seguramente estás sintiendo. Vamos con otro estado, que es ansiedad y el estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cuál es la definición del estrés? Te invito nuevamente, ahí en los comentarios, ¿sentiste estrés en algún momento? ¿Sentís estrés hoy en día? Ahí te invito a que dejes en los comentarios para que veamos todas las personas que capaz que estamos estresadas por algo y esperemos que con este mensaje podamos buscar una solución. ¿Y qué es el estrés? Es una definición simple, ahí como pueden ver en pantalla. 2 más 1, estrés. Simplemente un chiste, algo para poder aliviar o para cortar o para sacar alguna sonrisa. Pero no, vamos a ir ahora con la definición de verdad, que obviamente no es estrés, el 2 más 1, sino que el estrés es la respuesta natural del cuerpo ante una presión, desafío o situación difícil. Puede motivarnos, pero cuando es excesivo, se vuelve dañino para la salud. Y algo interesante del estrés que es una respuesta natural del cuerpo. El estrés es la respuesta natural de la ansiedad. Yo me preocupo por algo, automáticamente mi cuerpo va a reaccionar a esa preocupación y ahí nace el estrés. Interesante que es esa reacción natural del cuerpo ante una presión, un desafío o una situación difícil. Pero también puede motivarnos. Justamente el estrés tiene como esa doble cara. El estrés sirve de manera positiva porque puede motivarnos a hacer algo, nos ayuda a actuar, a reaccionar ante una situación. Si vemos que un caso hipotético, si vemos que algo está saliendo mal, si alguien está herido, algo se está prendiendo fuego, se está pudiendo incendiar algo, el estrés es lo que estimula al cuerpo a reaccionar, a ir y a socorrer a esa persona,
a ir y agarrar el matafuego y apagar el incendio. Eso es de la manera positiva, esa reacción ante una situación. Pero, como dice la definición, cuando es excesivo, ya se vuelve perjudicial para el cuerpo. Demasiado estrés produce un mayor incremento de la ansiedad, una mayor preocupación, y ahí es donde también implica un desgaste físico. No solo mental, sino también físico. El estar continuamente estresado hace que uno empiece a perder el apetito, empiece directamente a sentirse agotado, histérico capaz, ansioso por todas las situaciones que no puede controlar. El cuerpo se empieza a sobreestimular de una manera que incluso después puede llegar a lo que se conoce como un burnout, que es básicamente explotar. Ya estás totalmente quemado. Y son situaciones o son sentimientos o son estados de ánimos que hoy en día sentimos. Hoy en día está, como vengo repitiendo, lo más natural posible. Se ve literalmente en todos lados. Antes capaz que una persona manejaba el estrés o la ansiedad de una manera. No se escuchaba mucho la palabra, no se había una definición tal exacta, no se hacía tanto foco a eso. Pero hoy en día es algo que ha dejado una secuela de, primeramente, la pandemia y después todos los eventos que fueron ocurriendo. El estar confinados en un lugar, en nuestras casas durante tanto tiempo, llegó un momento en donde la ansiedad, el estrés e incluso la depresión empezaron a brillar un poco más, empezaron a ser el personaje principal de hoy en día. Y muchas veces esto también tiene mucha relación con la espiritualidad, porque capaz que tenemos una ansiedad espiritual, un estrés espiritual. El enemigo puede atacar de diversas maneras y el cerebro, la mente, algo tan poderoso del ser humano, pero al mismo tiempo tan frágil, que puede hacer que esto juegue una doble pasada, como se dice, te puede jugar en contra. Por eso es importante también mantener la ansiedad, el estrés controlado. Ir al médico en el caso de que sea necesario. Que las situaciones que estás pasando en el día a día, que los eventos que tenés alrededor, el contexto que te esté rodeando, que la meta o la preocupación que está por delante tuyo no sea tan abrumadora como para caer en una situación de ansiedad y de estrés, que tratar de la mejor manera controlarlo. Pero vuelvo a decir, es algo de todos los días, es algo típico hoy en día, es el diario vivir, vivir con ansiedad, vivir con estrés y también, el último punto en este caso, la depresión. Llegar a ese punto de caer en un pozo depresivo, ya cuando la ansiedad y el estrés no se pudieron controlar en su momento y sobrepasa a la persona, llega este momento de depresión. Llega este momento de encerrarse. Llega este momento de agarrar y querer dejar todo de lado. Y vamos a ver lo que dice la definición o la definición que puedo encontrar sobre la depresión. Dice así: es un trastorno del estado de ánimo que provoca una tristeza profunda y persistente, pérdida de interés en las cosas, falta de energía, afectando la vida diaria. Es un trastorno del estado de ánimo, pero que provoca una tristeza profunda y persistente, o sea que se va manteniendo. ¿Y no te ha pasado de tal vez perder el interés de las cosas que hacías antes? ¿No te ha pasado que te gustaba algún deporte y ya después le perdiste el interés? ¿Te gustaba realizar algún hobby y de pronto, con todas las situaciones que capaz que estás pasando, ya preferís no hacerlo? No sé, tocar algún instrumento, hacer alguna manualidad, arte, pintura, tejer, lo que sea. El hobby que te guste. Incluso escuchar música puede ser. Y te pregunto, ¿no llegó en un momento que perdiste el interés por leer la Biblia? ¿Que perdiste el interés por relacionarte con Dios? ¿Que perdiste el interés de realizar obras misioneras? ¿De ayudar al prójimo? ¿De orar? ¿Perdiste el interés de orar? ¿Te resulta difícil orar? ¿Te resulta difícil leer la Biblia porque capaz que no tenés energía? ¿Te levantás cansado?
madrugás, no tenés tiempo. Y decís, bueno, no importa, después lo hago. Bueno, no importa hoy, mañana lo voy a hacer. Pero de esa manera también es como el enemigo ataca la parte espiritual. Y acá es donde me quiero centrar. Porque muchas veces capaz que algunas personas creen que el cristiano en realidad no sufre de estrés, de ansiedad y de depresión. No, pero si vos sos un cristiano, si vos sos un seguidor de Cristo, vos crees en Dios, ¿cómo vas a sentir estrés? ¿Cómo vas a sentir ansiedad? ¿Cómo vas a tener depresión? Y es lo más normal y común. Somos cristianos, pero no dejamos de ser seres humanos. No dejamos de tener problemas tampoco. Y el cristiano hay veces el que más capaz la sufre, porque es donde Satanás intenta pincharlo todo el tiempo. Y ese estrés, esa ansiedad, esa depresión hace que uno se aleje de Dios. Hace que uno pierda el interés por su amor, por su compañía, por la oración. Perder el interés por leer su palabra. Perder el interés por leer la palabra, por leer la Biblia y por orar es literalmente perder toda comunicación con Dios, con nuestro Padre. La palabra de Dios es la manera en cómo Él se comunica y la oración es la manera que nosotros tenemos de comunicarnos con Él. Perder el interés de eso, dejar de hacerlo en el día a día, es cortar una comunicación. Es cortar el relacionamiento con Dios directamente. Cortarlo de raíz. Y habían mencionado esto de él, si sos cristiano, no deberías sentir estas cosas, no deberías estar feliz todo el tiempo. Si sos cristiano, tendrías que tener esperanza. Y sí, tenemos esperanza. Tenemos esperanza en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos esperanza en un Dios todopoderoso, en un Dios amoroso, en un Dios personal. Tenemos esperanza en que Dios va a resolver las cosas. Tenemos esperanza en que sus caminos siempre van a ser mejores que los nuestros. Tenemos esperanza en que su plan es un plan perfecto. Pero aún así, como dije y vuelvo a decir, somos seres humanos. Somos seres humanos que sentimos estrés, ansiedad, depresión, que tenemos momentos donde estamos bien, estamos eufóricos, estamos saludables, y tenemos momentos donde nos sentimos mal, nos sentimos cansados, sin energías, sin querer incluso relacionarnos con nadie. O sea, el estado del ánimo es como una montaña rusa, literalmente. Hay veces que nos sentimos muy bien y estamos allá arriba, y hay veces que empezamos a caer y nos sentimos mal y estamos allá abajo. E incluso, lo más interesante de esto, hay personajes bíblicos, profetas, reyes, personas que se sentían de la mejor manera, ¿no? Que se sentían de esta manera. Personas que estaban dedicadas, que dedicaron su vida y estaban dedicadas a Dios, a su misión. Profetas en su tiempo, que eran literalmente el mensajero del Señor en la tierra, era el vocero. Era la voz de Dios, lo que Dios hablaba a través de él lo comunicaba al pueblo. Reyes que gobernaron naciones, que eran reyes dedicados al Señor. Y aún así tuvieron estos momentos de tristeza, estos momentos de estrés, estos momentos de ansiedad y estos momentos de depresión. Y vamos a ver unos ejemplos sobre estas personas, estos personajes bíblicos, que a pesar de ser hombres dedicados a Dios, hombres dedicados toda su vida literalmente a proclamar el Evangelio, a seguir la voluntad de Dios, hombres que aún así sintieron incluso el deseo de morir. Hombres que, tapados por la ansiedad, el estrés y la depresión, pedían a Dios su misma muerte. Y vamos con el primer ejemplo. Capaz que ya se te viene a la cabeza. Antes de empezar, vamos a hacer ahí una pequeña actividad. Ahí te invito a que en los comentarios
escribas la lista, tomate el tiempito de la lista de cuáles crees que son las personas o los personajes que vamos a nombrar en este video. Capaz que ya los conoces y ahí en los comentarios después los vamos a ir leyendo. Ya podés adivinar cuáles son. Incluso podés poner nuevos que yo no puse acá, yo puse simplemente algunos ejemplos. Y tal vez de esa manera también ayudás a otra persona que, mirá, yo no sabía que tal personaje bíblico había pasado por esta situación, y así poder seguir aprendiendo juntos. Así que ahí te invito en los comentarios que escribas cuáles crees que son estos personajes, o si conoces cuáles son esos personajes que pidieron literalmente a Dios que le quite la vida. Vamos con el primero, Elías. Tal vez ya lo conocen la historia de Elías, pero Elías tuvo un momento de furor en su ministerio. Luego de vencer a los profetas de Baal, dejarlos humillados cuando pedían para que descienda el fuego del cielo y consuma todo el sacrificio, el altar, los profetas bailando, gritando, haciendo barbaridades, gritando al aire, e incluso Elías en tono de burla diciendo: grite más fuerte que creo que su Dios aún está dormido, no los escucha. En el momento que Elías hizo una oración, cayó fuego del cielo, del verdadero Dios, el Dios Todopoderoso, que incluso consumió todo el altar. No solo el sacrificio, todo, las rocas, el altar. Hasta Elías, para poner a prueba a todos los profetas y demostrar quién era el verdadero Dios, hizo mojar el altar con su sacrificio varias veces para demostrar que Dios era el Dios Todopoderoso y no el Dios de los profetas de Baal. Luego de ese momento, que seguramente Elías habrá sentido feliz, contento, hice una oración y Dios me respondió demostrando quién era el Dios verdadero. Sigo al Dios Todopoderoso, sigo al Dios verdadero, al único Dios. Después de ese momento, en ese pico, que capaz que se sentía útil, feliz, contento, admirado por el evento, cae. Entra en una depresión, entra en un miedo, entra en un estado anímico que capaz que hoy en día vos te sentís de esa manera. De querer esconderse, de querer meterse dentro de una cueva, dentro de la oscuridad, de querer cortar el relacionamiento con Dios, de sentirse uno de los profetas que ha realizado eventos muy grandes de Dios, a querer literalmente que Dios le quite su vida. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. ¿Qué dice? Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, profeta de Dios, como vuelvo a decir, realizó obras y eventos magníficos de ver. Y en un momento deseaba morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A ese punto, un siervo de Dios, un profeta de Dios, un hombre de Dios, y aún así deseando que su vida termine. Por el miedo que sentía en el momento, por el estrés, por la ansiedad, por la depresión. Tal vez la Biblia no lo menciona, pero son estados de ánimo que incluso hoy nosotros podemos sentir. Toda la situación de alrededor, las cosas que se están pasando en tu vida, cosas que capaz no podés tener el control y te sobrepasan. Al punto de decir: Señor, quítame la vida. Y no solamente fue Elías. Vamos con otro ejemplo. Jeremías, también conocido como el profeta llorón, por las cosas también que pasó, pobre Jeremías. Pero en Jeremías capítulo 20,
versículo 17 al 18, podemos encontrar el momento en el cual Jeremías decide y pide a Dios lo mismo que Elías. Y dice así: ahora deseo haber nacido muerto, siendo el vientre de mi madre mi tumba, y así no haber tenido que pasar por todo lo que he pasado. Pues ¿para qué nací? Porque mi vida solo ha sido angustia, dolor y vergüenza. Y tal vez hoy te sentís así. Capaz que pasaste por lo que, no sé si tal cual por lo que pasó el profeta Jeremías, pero te sentiste en el punto de haber nacido muerto. Desear tu muerte por todas las cosas que estás pasando para no haberlas pasado. ¿Alguna vez te preguntaste, ¿para qué nací? ¿Para qué? Si hasta ahora mi vida solamente son angustias, dolor, vergüenza. Déjame decirte que a pesar de que estés pasando por dolor, por angustia, por vergüenza, al punto de que te cuestiones haber nacido, Dios tiene un plan. Y puede que suene muy cliché la frase, pero Dios tiene un plan muy grande para tu vida. Dios tiene un plan muy, pero muy grande y lleno de bendiciones para tu vida. Si estás acá, si estás viéndome, si estás viendo este programa, no es por pura casualidad. No es porque justo nos encontraste en YouTube. O tal vez sí. Pero no es casualidad que estés viendo este programa. No es casualidad tampoco que estemos hablando de esto. Tal vez estás pasando por esto. Capaz estás sintiendo lo que sintieron estos hombres de Dios. Y vuelvo a repetir. Dios tiene un propósito muy grande para tu vida. Vos que me estás viendo. No te olvides de eso. Tal vez en el momento no lo podemos ver. Tal vez todo lo que nos pasa alrededor hace que perdamos la esperanza de Dios. Perdamos la esperanza de su voluntad. Perdamos la esperanza de su camino. Dios, ¿realmente para esto estoy? ¿Me trajiste a este mundo simplemente para sufrir lo que estoy sufriendo? ¿Para pasar por todas las situaciones que estoy pasando? No, hay algo más. Hay algo más detrás. Hay algo más que nos espera. Y estas situaciones hay veces que nos nubla la mente, nos nubla la visión, nos nubla y nos tapa la verdadera meta, el verdadero objetivo, el verdadero plan que Dios tiene para nosotros, que es una vida eterna, una vida junto con Él, una vida de bendiciones. Y sigamos con otro ejemplo, que capaz que este lo conocen un poco más. Job, ¿les suena? Seguramente habrán escuchado la historia y si no, ahí te invito a que lo vayas a leer. En la Biblia lo pueden encontrar el libro de Job. Y Job capítulo 3, versículos del 1 al 4 dicen lo siguiente. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job, citando sus palabras, básicamente maldiciendo el día de su nacimiento. Por todas las situaciones que pasó, perdiendo la esperanza de vida. Por todos los eventos, te invito literalmente que leas la historia de Job, que es una historia muy interesante, muy fuerte. Todo lo que ha pasado, de tener todo a perderlo todo. Pero su final es diferente. Al volver a tener todo, gracias a Dios. Gracias a seguir su camino, a seguir su voluntad, gracias a entender su plan. El versículo 11, por ejemplo, de Job, capítulo 3.
¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Elías, Jeremías, Job. Literalmente deseando morirse. El contexto, la situación, lo que estaban pasando, los sobrepasó. Llegó un momento que no lo podían soportar más y deseaban literalmente que Dios quitara su vida. No querían vivir más, se angustiaban y se cuestionaban de por qué habían nacido. Pero todos ellos fueron hombres de bendición también. Fueron personas que a pesar de lo que pasaron, se mantuvieron firmes. Y Dios le demostró que Él siempre estaba al control. Y también es con vos. Dios te quiere demostrar hoy en día que Él está al control de tu vida. Y si todavía no le diste el control, dáselo. El mejor consejo que te puedo dejar es, dale a Dios el control de tu vida. Porque de esa manera, a pesar de todo lo que pases, a pesar de las dificultades que tengas, a pesar del estrés, de la ansiedad, de la depresión que tengas, dejarle a Dios el control de nuestra vida es la decisión más sabia que podemos tomar. Porque a pesar de todo eso, vamos a tener una esperanza más grande. Y tal vez no lo vemos ahora, pero Dios abre puertas, corrige caminos, los endereza. Y si estás en un momento de oscuridad, Él es la luz que necesitas para iluminar tu vida. Deja que Dios entre en tu vida. Deja que Dios entre en tu corazón. Hacé la prueba. Hacé la prueba. Y como dicen, es un camino de ida. Porque una vez que Dios se empieza a dirigir y vos le das el control de tu vida, todo empieza a ser menos pesado, menos denso. Y ya estás incluso más tranquilo. Porque el Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del mar, de las aves, de las bestias, del humano, del universo entero, está al control de tu vida. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor persona que dejarle el control de nuestra vida que Dios, que a Jesús? Y vamos con otro ejemplo. Y este es un ejemplo muy interesante. El ejemplo de Moisés. Moisés, podríamos decir que pasó por muchas cosas, por las 1001, como se dice. De estar liderando en el pueblo de Egipto, siendo posible faraón, salir de Egipto, estar 40 años en el desierto vagando, y después que Dios le hable para pedirle que vaya a liberar a su pueblo. Moisés, que no se creía capaz, yo no soy capaz de eso. Soy tartamudo, tardo para el habla. No soy digno, no me siento capaz de volver tampoco a Egipto. Pero el pueblo de Dios habría clamado, Dios había escuchado su clamor, y ahora era momento de liberar a su pueblo, de sacarlos de las garras de Egipto, del faraón, de las costumbres, de la idolatría que tenía. Y Moisés fue aquella persona elegida por Dios para poder realizar esta gran tarea. Y después de sacar al pueblo de Egipto, tratar de convencer al faraón, pasar por las plagas, salir con todo un pueblo de millones de personas de Egipto, el milagro de abrirse las aguas para que puedan pasar, dejando a Egipto atrás, cerrándose las aguas, Dios cerrando las aguas para que no puedan ir a perseguirlos, y después estar pero tantos años en el desierto dando vueltas. Moisés liderando a todo un pueblo de millones de personas que se quejaban, lo insultaban, lo cuestionaban,
se preguntaban si realmente valía la pena, se quejaban todo el tiempo de él, de Dios. Hubiese estado bueno estar en Egipto, no hubiésemos quedado allá, acá vamos a morir de hambre. Quejas, 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 quejas y más quejas. Al punto de que Moisés le dijo a Dios estas palabras. Te invito a que vayas a buscar Números, capítulo 11, versículo 14, que dice lo siguiente. Yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Palabras de Moisés a Dios. Al igual que Elías, que Jeremías, que Job, me harás un favor si me quitas la vida. En este caso, esa carga, que es demasiada para Moisés, era liderar todo el pueblo. Un pueblo testarudo, un pueblo que no aprendía, un pueblo que al segundo que lo dejabas de mirar, ya estaban idolatrando algo. Un becerro de oro, por ejemplo. Moisés subiendo al monte Sinaí, hablando con Dios, bajando con las tablas, los mandamientos, la ley de Dios. Y Israel, el pueblo de Israel, ya estaba haciendo un becerro de oro, idolatrándolo, haciendo sacrificios. Me doy vuelta un segundo, los dejo un segundo quietos y ya están haciendo todo esto. Ya están idolatrando, no aprendieron nada, no vieron los milagros, todos los que habíamos pasado. Y para poner un poquito de contexto acá de Números, versículos anteriores, se menciona que el pueblo Israel quería comer carne. Queremos carne, estamos cansados del maná, queremos carne. En Egipto teníamos carne. Moisés, en Egipto teníamos carne, acá no tenemos nada. Ya me cansé del maná que estoy comiendo. Moisés, ¿por qué no estamos en Egipto? Moisés, tengo calor. Moisés, tengo frío. Moisés, ¿por qué estamos en el desierto? Moisés, Moisés, quejas, quejas, quejas. ¿Y cuáles son las quejas de tu vida? ¿Cuál es la carga que es demasiado pesada para vos? ¿Estás teniendo una carga que decís ya no puedo? ¿Estás teniendo quejas alrededor de tu vida? O capaz que vos mismo te estás quejando de las cosas, pero que no me alcanza para nada, este sueldo tan miserable, que no sé cómo voy a hacer para arreglar la fuga de agua que tengo en la casa, que no sé cómo voy a hacer para poder llegar a fin de mes, para poder pagar lo que tengo que pagar, no tengo un plato de comida en la mesa, este gobierno que está haciendo todas las decisiones mal, este vecino que justo se pone a cortar el pasto cuando quiero hacer algo, quiero estar tranquilo un domingo a la mañana. Quejas. Son todas quejas. E incluso las quejas del pueblo superaron a Moisés. Lo superaron. Ya está, no puedo, no lo aguanto más. Dios, si este es el trato que vas a darme, prefiero que me quites la vida. Ya no quiero seguir con esto. Ya no quiero liderar a tu pueblo. Me quiero morir. Estoy cansado. Estoy cansado. Ya no puedo seguir más. ¿Y vos estás cansado? ¿Estás cansado de esta vida? ¿Estás cansado de los problemas? ¿Estás cansado de lo que el pecado generó? ¿Te sentís agotado? ¿Sentís que no podés más? ¿Sentís que tu carga es demasiado pesada? Dásela a Dios. Porque tenemos un Dios que su yugo es ligero. Un Dios que al dejar los problemas en Él, son una carga menos para nosotros. Él te dice, dame tus problemas, dame tus quejas, dame lo que te esté preocupando. Que yo me encargo. Tenemos un Dios que en el momento en que deseamos no seguir más con nuestra vida, en el que sentimos que ya no podemos seguir más, nos da la fuerza para levantarnos y continuar. Tenemos un Dios que quiere dirigir y reinar en nuestra vida y en nuestro corazón,
para que cada vez que nos sintamos agotados, nos renueve la fuerza. Cada vez que sintamos que no podemos más, nos extiende una mano para poder seguir. Cada vez que necesitamos descansar, nos dé el descanso necesario. Cada vez que no podamos más y caigamos arrodillados, que nuestra mirada no quede hacia abajo, mirando el piso. Oremos y sigamos adelante con una mirada hacia arriba. Cada vez que sintamos que estamos en un mundo de oscuridad y la oscuridad empieza a comprimir y a comprimir y a comprimir más nuestra vida, recordar que tenemos un Dios que es luz, que puede iluminar cada centímetro de nuestra vida. Cada rinconcito que creamos que ahí no llega la luz, sí llega. La luz de Cristo llega a todos lados, a cada parte y a cada aspecto de tu vida. Y hay algo interesante con Moisés, es la manera en cómo murió. Si vamos a Deuteronomio capítulo 34, ya en los últimos versículos 5 y 7 son los últimos versículos en donde aparece Moisés, ¿no? Y a Moisés se le había prometido y tenía la misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Valga la redundancia y un dato a color, como se dice, de que todo el pueblo, todos los que salieron del pueblo de Israel en realidad no llegaron a entrar a la tierra prometida excepto 2. Tarea para la casa, ¿cuáles son esos 2 que entraron a la tierra prometida? Déjalos en los comentarios y nosotros se los leemos. Ahí le vamos a dar dando un corazoncito, un like. Pero Moisés, por una decisión que tuvo, por un acto de tal vez de enojo en el momento, perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. La iba a ver, Dios le prometió que la iba a ver, pero que no iba a poder entrar. Y Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 7 relata en este momento y dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Moisés ya sabía que no iba a entrar en la tierra prometida. Sabía que él iba a morir afuera. Pero lo que me llamó mucho la atención, no solamente de que vivió 120 años, es impresionante, una vida bastante longeva. Hoy en día la tasa de vida está muy baja. Pero no solamente eso, el tiempo de que vivió 120 años, sino que cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron. Ni siquiera perdió su vigor. Y un sinónimo de vigor para poder entenderlo es la vitalidad. Nunca perdió su vitalidad. Nunca perdió en sus rasgos su vida. Se dice que cuando una persona muere se pierde como el brillo de sus ojos, se apaga. En el caso de Moisés, sus ojos nunca se oscurecieron, nunca perdió su vigor. A pesar de que no entró a la tierra prometida, a pesar de que estuvo tantos años lidiando con el pueblo, que por una decisión capaz se perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida que seguramente tanto esperaba y anhelaba. Y murió mirando la tierra prometida, pero no pudiendo gozarla, no pudieron entrar. Y es interesante porque dice que se conoce que se sepultó el cuerpo, pero ninguno conoce el lugar de la sepultura. Ahora yo me pregunto, ¿dónde quedó el cuerpo? ¿Dónde quedó el cuerpo de Moisés? Y si pueden ver ahí en la imagen, estamos viendo una ilustración hecha por inteligencia artificial. Moisés recostado, durmiendo, ya muerto. El diablo y un ángel. Y Judas 9 relata este evento de qué pasó realmente con el cuerpo de Moisés. Y dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, como vimos en la imagen,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En el momento que Moisés murió, el diablo quería su cuerpo. Y el arcángel Miguel estaba contendiendo contra él, luchando contra él para quedárselo. Y el cuerpo de Moisés tal vez no pudo disfrutar de la tierra prometida terrenal, pero Moisés disfrutó de la tierra prometida celestial. Moisés ascendió al cielo. Si tenemos una lucha entre un arcángel y el diablo, obviamente el arcángel ganó. No se atrevió ni siquiera a proferir juicio de maldición contra él. ¿Qué le dijo? El Señor te reprenda. Palabras justas y necesarias para poder alejar al diablo, para poder alejar a cualquier demonio, a cualquier hueste celestial. El Señor te reprenda, porque el Señor tiene incluso muchísimo más poder que cualquier legión de ángeles y demonios. Y algo que incluso nos confirma que Moisés sí ascendió al cielo fue el momento de la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús la podemos encontrar, y ahora la vamos a leer para entender, en Mateo capítulo 17. El momento en que Jesús lleva a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, al monte, un monte alto, para transfigurarse. Aparecieron dos personas, dos personajes bíblicos, dos hombres de Dios. Y de esta manera la transfiguración nos confirma de que Moisés ascendió al cielo, porque apareció en el momento de la transfiguración de Jesús. Y este versículo, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 3, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Este momento, este relato, el momento de la transfiguración nos confirma de que Moisés fue al cielo. De que Moisés, a pesar de no llegar a la tierra prometida terrenal, fue aún mayor su bendición. Tal vez no recibió la bendición que él esperaba, pero recibió una bendición aún mayor que Dios tenía preparado para él. Tal vez no recibió la bendición que él quería, pero Dios le dio la bendición mucho mejor, preparada para él. No vio la tierra prometida, no entró, la vio de lejos, pero él tuvo el privilegio de poder estar en el cielo, de poder ver la tierra prometida celestial. Y tal vez hoy en día estás queriendo o estás deseando algo, y ves que Dios no está realizando la bendición que tanto anhelás, que tanto pedís, que tanto querés. Pero hay muchas veces que nos obsesionamos tanto con lo que queremos que perdemos de vista la bendición más grande que aún Dios tiene para nosotros. Nos queremos conformar con algo tan poquito que para nosotros creemos que es lo mejor. Yo quiero esto, Dios, porque yo sé que me va a hacer bien. Y es algo tan chiquitito, tan diminuto. Y Dios tiene preparado algo tan inmenso para nosotros. Yo sé lo que querés. Entiendo lo que querés. Pero yo te traigo algo muchísimo mejor. Mi bendición es muchísimo más grande. Mis caminos son muchísimo más rectos. Son angostos, pero su recompensa es maravillosa. Yo sé qué es lo que necesitas, qué es lo que querés, qué es lo que anhelás. Pero lo que yo tengo preparado para vos es muchísimo más que eso. Soy un Dios todopoderoso, voy a querer lo mejor para mi hijo, para mi hija. Y vos que me estás viendo, sos hijo e hija de Dios. Y Dios quiere lo mejor para vos. Y si volvemos un poquitito con el título, crisis personal
cosas que pasaron incluso profetas de Dios, hombres de Dios, en el tiempo o en el fin, en el tiempo final o en el tiempo del fin o en el fin. Y cosas que hoy en día estamos pasando. Cosas que van a seguir sucediendo porque sabemos que este mundo no va a mejorar. Sabemos que a este mundo tampoco le queda mucho tiempo. Y miren lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora vamos a analizar un poquitito el versículo 6, que es algo interesante lo que menciona, pero me voy a centrar un poquitito en lo que dice el versículo 5. La primera parte, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Lucas, acá, el capítulo 21, señales en el sol, en la luna, en las estrellas. ¿A qué nos recuerda esto? Es algo que ya vimos, es algo que ya hablamos, y seguramente se te viene a la cabeza, y si no, ahora lo vas a aprender, el sexto sello. El sexto sello en Apocalipsis capítulo 6 menciona estos eventos. Hace conexión directamente con el sexto sello. Y vamos a leer el capítulo de Apocalipsis, rapidito, versículos 12 al 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y estos eventos a qué hacen alusión, literalmente, son eventos previos de la segunda venida de Dios. Son los eventos previos a la señal del Hijo del Hombre. Y son los eventos que estamos viviendo hoy en día. Pasaron. Tenemos un video dedicado a estos eventos. Ahí te lo dejamos en el enlace para que los puedas ver. Si no, va a estar apareciendo acá arriba como una tarjetita. Le puedes dar clic y ahí ver los eventos que ya hablamos y mencionamos y hacemos hincapié en esto en profundidad. Pero son los eventos del fin. Son el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que vamos a sentir en esos tiempos? ¿Qué es lo que mencionaba Lucas? El versículo 26. Acá vamos a poder ver diferentes versiones de este versículo. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy, la DHH. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. ¿No sentimos miedo hoy en día por lo que ha de suceder? ¿No sentimos temor por las cosas que van a venir? No nos desesperamos, no sé si desmayamos, pero capaz que alguno que se desmaya, pero no nos desesperamos por esto. Miren lo que dice la Reina Valera 1960. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿A qué hace alusión esto? ¿Ansiedad? Y justamente la palabra hispanohablante dice lo siguiente: los habitantes de todo el mundo desfallecerán de miedo y ansiedad por todo lo que se les viene encima, pues hasta las fuerzas celestes se estremecerán. Lucas acá ya nos está diciendo todo lo que ha de venir. Nos va a dar más ansiedad, nos va a hacer tener miedo, va a hacer que nos desmayemos, desfallezcamos, que incluso sintamos temor. Y es completamente normal que lo sintamos, porque son cosas que ha de venir. Pero Lucas no termina acá, sino que incluso nos da un consejo más grande. Versículo 34 al 36 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Analizando un poquitito rápido el versículo, vamos con la primera parte, marcado: glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. ¿Qué son los afanes de esta vida? ¿Qué es la glotonería? ¿Qué es la embriaguez? Aquello que literalmente te está quitando el sueño. Aquella preocupación que literalmente no te deja dormir. El afán por querer resolver algo que no está en tus manos. La ansiedad que te da por algo que está por venir. O algo que incluso ni siquiera existe, simplemente es imaginario. Un pensamiento tuyo en el que estás imaginando una situación, un evento,
el estrés de no saber si llegas a fin de mes, de los problemas económicos, los problemas familiares, las enfermedades. Hoy en día están, al menos acá, en Libertador San Martín, Argentina, donde estamos hablando. Literalmente hubo como una mini pandemia de tos, dolor de cabeza, dolor de garganta. Todo el mundo está engripado. Los cambios climáticos no ayudan. ¿Cuál es aquel afán de tu vida? ¿Qué es lo que hoy en día te está quitando el sueño y no te permite dormir? No te deja estar tranquilo, no te deja estar seguro, no te da esperanza, no te da paz en tu vida. ¿Qué es lo que te genera estrés? ¿Qué es lo que te genera ansiedad? ¿Y por qué no debemos estar tan concentrados en esto? Porque miren lo que dice, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que vendrá como un lazo? ¿Qué es lo que vendrá rápido? La segunda venida de Cristo. Está a las puertas y es como un lazo, algo rápido. Y si nosotros nos concentramos tanto en los afanes de este mundo, nos concentramos tanto en nuestras crisis y hacemos que esas crisis, ese afán, esas preocupaciones nos tapen nuestra vista, vamos a perder la noción del tiempo y no darnos cuenta de que Jesús está pronto a volver. Que eso no nos quite el objetivo que tenemos por delante, que no nos quite la recompensa más grande que tenemos, que es una vida eterna junto al Señor. No perdamos de vista. No estoy diciendo que los problemas van a desaparecer así porque sí. Simplemente de que eso no nuble nuestra esperanza, nuestra verdadera visión que es en Jesús. Buenísimo, Mariano, todo lo que me dijiste. Lo vimos en eventos con los profetas, los hombres de Dios, que pasan por lo mismo que yo estoy pasando hoy en día, que sienten estrés, ansiedad, depresión. Incluso Moisés, que llega un momento que su carga es demasiada para él. Capaz que el contexto puede ser el pueblo de Israel en su momento con Moisés. ¿Cuál es tu pueblo de Israel? Que la queja hace que te sobrepase. ¿Cuál es esa bendición que tanto anhelás, que tanto deseas, que tanto querés, pero Dios no te la está dando en este momento? ¿Qué es aquello que te quita el sueño y no te deja estar tranquilo? Que hace que pierdas incluso tu momento con Dios. Que hace que no te des cuenta del tiempo que estamos viviendo. Que hace que nos concentremos tanto y nos cerremos, que no levantemos la vista al cielo y digamos, Señor, ayúdame por favor, porque esta carga es demasiada para mí. Ayúdame a ver tus bendiciones. Y no puede ser un buen programa si no dejamos algo práctico, ¿no? Y ahora la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y es interesante porque Lucas lo menciona. La última parte, velad en todo tiempo y estar orando. Velad y orar. Velad en la palabra de Dios. Orar en todo tiempo. Escudriñad sus escrituras. Aprended de su palabra. No dejes de lado la palabra de Dios. Por más de que no tengas ganas, por más de que te cueste, por más de que te resulte imposible, por más de que hoy simplemente no tengas ese momento de conectividad con Dios, no lo dejes de lado. Dios no es un Dios que solamente atiende de 5 a 8 de la mañana. Dios es un Dios que está 24/7 para vos. Obviamente comenzar el día con Dios es muchísimo mejor que comenzarlo sin Él. Velad y orad. Velad en el tiempo en el que estamos viviendo. No hagamos de cuenta de que no sabemos las cosas que pasan. No hagamos de cuenta o no perdamos el tiempo a nuestro alrededor por las crisis, las preocupaciones, los afanes que tengamos en esta vida. Y afán puede ser simplemente como una enfermedad a querer conseguir el último modelo de celular, a querer comprarte el último modelo de auto, a querer comprarte incluso ropa más cara, de mejor calidad. Los afanes de esta vida los conoces vos perfectamente. Son tus afanes. ¿Es un problema económico? ¿Es un gustito que te querés dar? ¿Qué es lo que te quita el sueño todas las noches? ¿Qué es lo que no te deja dormir en paz? ¿Qué es lo que te hace dar vueltas en la cama y no conciliar el sueño cuando te vas a acostar? Y me gustaría dejarte un consejito nuevo.
no solamente velad y orar, sino en que sigas pensamientos y caminos de una persona. Y esa persona son los pensamientos y caminos de Dios. Mirá lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías, que en su momento estaba deseando querer morir. Pero Dios le dice esto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y los voy a modificar un poquitito. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vos, que me estás viendo. Vos que estás viendo este programa. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tenemos un Dios tan amoroso, tenemos un Dios tan perfecto, tenemos un Dios tan personal que se preocupa por nosotros, que sus pensamientos, sus caminos no son de mal, sino que es para darte paz, vos. Vos que me estás viendo, los pensamientos de Dios son para darte paz a tu vida, son para darte el fin que esperás. Anhelás tanto una bendición y Dios tiene aún preparado algo muchísimo mejor. Deja que Él guíe tu vida. Deja que Él guíe tus pasos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ver el video de hoy. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y tenemos que cortar. Pero te invito a que te puedas suscribir nuevamente a nuestro canal. Que puedas compartir este mensaje. Mandarlo a través de WhatsApp, de cualquier red social. Compartirlo en todos lados. Mándalo por todos lados. Que este mensaje pueda ser de bendición para otras personas. Para entender que tal vez así como nosotros estamos sintiendo ansiedad, estrés, depresión, estamos sintiendo que la vida se nos sobrepasa, nos pasa por encima, así también hombres de Dios se sintieron de la misma manera. Y Dios le dio bendición, Dios le dio paz, Dios le mostró sus caminos de bendiciones. Y me gustaría dejarte con una última imagen y un último pensamiento. Y con esto me despido. Confía en sus caminos.